Buenos días a todos y buenos días a Santiago Rubín, con el que estamos hoy otra vez. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Yoyo. Buenos días. Bueno, Santiago Rubín es licenciado en Sociología y es doctor en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor de Control Social de Comportamiento Delictivo en la UNIR, en el profesor de la Criminología, y tiene varias publicaciones relacionadas con la materia objeto de la asignatura. Entre todas, desde luego, es especialmente llamativa, incluso por el título, una publicación del año 2010 titulada Dos visiones cinematográficas del terrorismo de Estado, en el volumen colectivo, que tiene también un título muy llamativo, que se llama Mensajeros del miedo, las imágenes como agentes y reflejo del terrorismo. Es una lectura que yo creo que debe recomendarse a todos. Santiago Rubín, además, es también el director del máster sobre terrorismo que se imparte en la Universidad Internacional de La Rioja. Bueno, Santiago, yo empezaría preguntándote que le contaras a los alumnos de qué va el máster de terrorismo y por qué es bueno que consideren cursarlo. Bueno, el máster de terrorismo surge como la posibilidad de una especialización académica en el fenómeno del terrorismo, en el área del terrorismo, centrado dentro de las ciencias de la seguridad, y surge como una especialización que puede tener que ver, que puede ser un corolario, por ejemplo, con el grado de criminología, que puede tener que ver con el grado de ciencias políticas, con relaciones internacionales, con una serie de disciplinas de las cuales significaría una especialización académica. Por un lado, centrándonos en un fenómeno social muy impactante, con un alto impacto a escala global desde los años 90 para acá, es decir, uno de los fenómenos sociales más llamativos de esta posmodernidad nuestra, el terrorismo global, el terrorismo como amenaza global, y por otro lado una especialización que tiene que ver con adquirir determinadas competencias y una experiencia en labores investigativas, porque entendemos que parte del perfil de nuestros alumnos, la mayor parte provenientes de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cuando no de Fuerzas Armadas, no han seguido una carrera académica, no han tenido esa especialización investigadora y, desde luego, pues el máster viene a significar también incluir estas competencias en su desempeño laboral día a día. Con lo cual, bueno, pues no solo es que va a aportar un conocimiento teórico extra sobre el fenómeno, sino que además va a dar una serie de competencias que tienen que ver con generar nuevas tareas o nuevas formas de realizar determinadas tareas. Pues fenomenal, Santiago. Entonces, recomendamos a todos los alumnos de la asignatura, naturalmente, que consulten el plan de estudios del máster y que se pongan en comunicación con vosotros en el caso que tengan interés para tener mayores aclaraciones. Desde luego, quien ha elegido cursar esa asignatura es muy probable que tenga cierto interés, con lo cual yo creo que recibiréis noticias. Dicho eso, estamos hoy con Santiago Rubín para profundizar lo que hemos visto en el tema relacionado con la historia del terrorismo. Santiago, aunque a veces parece ser que ponerle el título terrorismo es algo más reciente, o por lo menos es algo controvertido, sí que también es cierto que lo que hoy llamamos terrorismo es algo que prácticamente existe desde siempre, ¿no? Sí, hablábamos el otro día en la otra magistral precisamente de la acotación y la definición de terrorismo y la dificultad de definirlo, porque a lo largo de la historia ha presentado diferentes formatos, ha generado diferentes modus operandi, ha generado un impacto a partir de organizaciones terroristas, pero también al principio un impacto individual, agentes individuales. Entonces, existe una dificultad de calificar el terrorismo de una forma absolutamente precisa. Sí existen unos cuantos elementos que nos permiten calificarlo de forma clara, es decir, los intereses políticos, que además son previos, son objetivos alcanzables, la metodología del miedo, de la violencia, del terror comunicada más allá de las víctimas directas, que serían las víctimas de los ataques, a toda una comunidad enorme, el intento por acabar con las formas sistémicas
sustituyéndolas por otras, etcétera, etcétera. Y a lo largo de la historia del terrorismo, pues encontramos también, en paralelo a esta dificultad de definición, encontramos expresiones premodernas que son difícilmente hoy en día clasificables como terrorismo. Pienso la violencia contra los antiguos tiranos, el tiranicidio, que es uno de los orígenes históricos del terrorismo. Pero si hablamos de terrorismo moderno, pues todos conoceréis, habréis estudiado en el tema esa definición que ha calado muy profundamente en el mundo académico y también en el mundo divulgativo de David Rappaport de las 4 oleadas. Vendría a explicar, surgió como un texto en una conferencia llamado así, The Four Waves of Modern Terrorism, pero lo ha tratado en otros de sus textos, ese es el más conocido. Desafortunadamente en español tenemos traducciones muy mediocres y un poco cortadas, con lo cual yo recomiendo siempre que sea posible acudir al texto original, en inglés originalmente. Sí, creo que en el texto hemos señalado, en el temario al final hemos señalado, por cierto, una ubicación en inglés para poderlo consultar. La española está muy mal traducida, es incompleta, es bastante fragmentaria. Entonces, él viene a proponernos el concepto de oleada, que es un concepto que puede resultar, no sé, al principio un poco dudoso académicamente, pero que él viene a explicar tentativamente. No sería exactamente generación, puesto que una oleada incluiría varias generaciones, pero tendría que ver con los sucesivos movimientos, y de ahí el símil con las olas, es decir, las idas y venidas, la idea de la subida de la marea y el reflujo de las expresiones del terrorismo. Luego hablaremos, si quieres, del concepto de oleada en sí mismo. Y él propone 4 grandes oleadas en el terrorismo moderno, que vendría a colocarse en una cronología desde finales del siglo XIX hasta hoy en día. Esas 4 grandes tendrían que ver, la primera con una oleada de terrorismo anarquista, en el cambio del 19 al 20 y hasta el fin de la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles podría ser como un punto de cesura. Después vendría la oleada postcolonial, de un deseo de determinadas colonias por obtener su independencia nacional frente a las metrópolis, y una lucha utilizando el terrorismo estratégicamente para conseguir, en una guerra asimétrica, poder combatir a esos grandes imperios coloniales, que duraría hasta los años 60 aproximadamente. Ya dentro del marco de la Guerra Fría estaría la tercera oleada, la nueva izquierda, entre los años 60 y el final de la Guerra Fría, los años 80, mediados de los años 80, tendría que ver con una visión anticapitalista, con un intento por acabar con las democracias liberales occidentales, con el capitalismo como sistema económico, pero también subsidiariamente con elementos políticos, y vendría de la mano de determinadas organizaciones de ideología leninista, marxista, maoísta, etcétera, etcétera, con el intento de imponer a través de la violencia un nuevo modelo, fracturar la sociedad de cada uno de esos países y proponer un nuevo modelo. Y a partir de aquí, la última, 4ª oleada, aunque luego también hablaremos de la posibilidad, si estamos ya en una 5ª oleada, sería la oleada de terrorismo religioso, en la que nos encontramos hoy en día, en la que se encuentra la expresión del terrorismo yihadista, este movimiento internacional yihadista, que vendría de los 90 para acá y que propondría una visión, en cierto modo, parecida a la anterior, una destrucción del sistema tal y como lo conocemos, para sustituirlo por otro, pero en este caso, en vez de una ideología estrictamente política, el marxismo, vendría de la mano de una determinada visión holística en la que religión y política se mezclan a partir de una interpretación muy radical del Islam y de lo que es el Islam. Y propondría un escenario de conflicto que algunos han denominado Guerra Santa. No sé si esta es la mejor de las opciones, pero una guerra religiosa que enfrentaría simplemente 2 cosmovisiones, 2 visiones enfrentadas de la realidad, 2 construcciones sociales enfrentadas. Lo hemos visto la semana pasada con el caso de la decapitación en París, y hemos visto 2 modelos frente a la Francia republicana laica, en la que se separa el poder político del religioso, en la que las libertades y los derechos son
una salvaguarda que el Estado va a proteger frente a una interpretación intolerante en la que la religión domina la esfera de lo político, controla lo político, en la que los derechos y las libertades no son en absoluto defendidas por ese Estado y son dos modelos totalmente enfrentados. Este sería, a grosso modo, un poco la evolución de esas oleadas. Sí, naturalmente muy interesante. Yo creo que uno de los factores que han contribuido al éxito de la teoría es su capacidad explicativa, sencillez casi visual, ¿no? Es especialmente plástico, ¿no? Pero en el tema, de hecho, lo que hemos hecho además ha sido aislar, se puede hacer mucho más, pero lo que hemos hecho ha sido aislar y proponer algunos ejemplos por cada oleada, porque cuando define oleada, Rapoport, de hecho, explica, ¿no?, qué es cada oleada y por qué una oleada no necesariamente coincide con la vida y la muerte de una organización, ¿verdad? De hecho, cuando hemos hablado de la primera oleada hemos hablado de voluntad del pueblo, después en la segunda hemos hablado del IRA, en la tercera hemos hablado de las Brigadas Rojas y del Ejército Rojo, y en la cuarta oleada hemos hablado de Al-Qaeda. Tú justamente apuntabas que según alguno ya estaríamos en la quinta oleada, ¿verdad? Sí, sí. Son ejemplos paradigmáticos, son ejemplos muy representativos. Una oleada más o menos sería un ciclo y tendría esa idea de un periodo de expansión y uno de contracción, es decir, una primera expansión con movilización, con surgimiento de organizaciones, y una parte de contracción que tendría que ver con el contraterrorismo, con la desarticulación, efectivamente, de esas organizaciones por parte de la policía, o bien la desaparición de estas organizaciones por sus propias dinámicas, no necesariamente por el impacto de las fuerzas de seguridad, sino por la propia evolución de las organizaciones, que pueden, por ejemplo, empezar a no calar con su mensaje en las nuevas generaciones y pueden no encontrar nuevas filiaciones, movilización, etcétera, etcétera. Lo importante es que todas estas oleadas generaron, a nivel internacional, generaron un movimiento común, es decir, no sucedieron en un país o en una zona geográfica concreta, sino que se copiaron, avanzaron hacia el conjunto del planeta, y que existieron documentadamente relaciones o lazos muy estrechos entre diversas organizaciones dentro de esas mismas oleadas. Proponéis Narandaya Volya, la voluntad del pueblo, como el primer ejemplo. Podría ser la repartición negra u otras. Esto estamos ciñendo en Rusia, en la Rusia imperial, pero podríamos acercarnos a Europa, porque esas décadas de terror entre la última del siglo XIX y las dos primeras del siglo XX asistieron al magnicidio como golpe de efecto, y el anarquismo habló de la publicidad del acto, es decir, cómo de repente promocionar su mensaje, generar una visibilidad social a partir del hecho del terrorismo, ejerciendo la violencia como la mejor propaganda posible, la propaganda por el acto, que decimos. Narandaya Volya representó un modelo evidentemente copiado por otras organizaciones. Uno, con la conformación de un comité en el que los miembros, a través de asambleas directas, participaban en la elección de los targets, de las personas contra las que se iba a atentar. La organización elegía quién iban a ser las personas, sus miembros, que iban a atentar, y estos publicaban una carta abierta en la que explicaban abiertamente los motivos por los cuales, como si fuera un juicio paralelo, la organización había decidido acabar con esas personas. Los miembros de esta organización, algunos de ellos, perecieron en sus acciones suicidas, perecieron abatidos por la policía, pero muchos de ellos empezaron a utilizar una táctica que permitía que fueran encarcelados, porque precisamente durante sus procesos judiciales así ellos podían comunicar, explicar, darle visibilidad a lo que ellos consideraban una cuestión ética, una lucha por la libertad, dándose promoción, dándose publicidad. Y es muy representativa de un primer intento en esa oleada por generar más o menos una estructura firme, organizativa. Narandaya Volya tuvo no un grupo muy grande de miembros, 50 aproximadamente,
pero lo cual ya es un grupo suficiente. Claro. Frente a otras organizaciones nihilistas, mucho más pequeñas, menos organizadas, menos ¿cómo decirlo?, sofisticadas en ese sentido, Narodnaya Volia sobrevivió muy poquito al tiempo. Duró muy poquito. Es decir, uno, el hecho de ser conocidos sus miembros; dos, este hecho de perecer muchos en acciones terroristas; dos, ser apresados, hizo que muy pronto la organización fuese erradicada, si no recuerdo mal, en torno a 1894. En el segundo de los ejemplos que propones, el IRA, efectivamente el IRA representaría una forma específica de nacionalismo. Podríamos irnos a organizaciones postcoloniales como, por ejemplo, la Haganá o Irgun en el caso de la independencia de Israel. Podríamos irnos a guerrillas armadas en el África colonial, Mau Mau, etcétera. Podríamos irnos quizá a algunas otras zonas, la lucha por la libertad de Indochina respecto a Francia, etcétera, etcétera. Casi todas se organizaron como un intento por independizar determinados territorios respecto a sus colonias. El IRA, en este caso, una lucha nacional con un larguísimo cronología histórica. Desde el siglo XVIII ya existían algunos intentos por independizarla de esa colonia o de esa ocupación británica. Con todo lo difícil que es tratar el IRA por su organización muy sofisticada, por sus numerosas escisiones, por sus cambios y enfrentamientos, por sus diferentes posiciones dentro de la organización a lo largo de la historia, por su propia evolución hacia distintas posiciones. Y el fondo, durante el proceso de paz, al final acabar convirtiéndose en un partido político legítimo, el abandono de las armas y la instrumentalización de esa misma causa a través de un camino político legítimo. La nueva izquierda, bueno, son muy visuales, y tú como italiano pues lo recordarás muy bien, las Brigadas Rojas. Y el caso Moro estuvo en la primera página de los periódicos, en todos los reportajes televisivos, y generó una expectativa, una expectación increíble en Italia. Probablemente el primer acto terrorista narrado prácticamente a tiempo real, con un intercambio además a través de los medios de la organización terrorista y el Estado, publicando cartas, publicando comunicados, generando comunicados a partir de la organización terrorista, respondiendo el Estado en un pulso que aquí en España vivimos también, por ejemplo, con el secuestro de Miguel Ángel Blanco, que podría tener algunas concomitancias, ¿vale? Y el ejército, la RAF, la fracción del Ejército Rojo, la Baader-Meinhof, también una organización absolutamente icónica en el sentido de imitada por muchas otras, con un montón de correlaciones y vínculos, por ejemplo, con algunas organizaciones terroristas unidas a la OLP, y no en vano muchos miembros de la Baader-Meinhof fueron a Palestina a tener su adiestramiento, con relaciones, por ejemplo, con ETA aquí en España, desde luego con las Brigadas Rojas y con otras organizaciones que les sirvieron de apoyo. Y esta última oleada, efectivamente podríamos atisbar una determinada transformación en ese cambio de liderazgo de Al-Qaeda a Estado Islámico, con el surgimiento de Estado Islámico, y ya sobre todo con el surgimiento en 2012 del califato en Siria, Irak y Siria. Y tenemos unos cuantos teóricos que ya están atisbando si las transformaciones próximas de este movimiento yihadista no significará una quinta oleada. Sí, porque hemos estado viendo además en el tema cómo dentro de la propia Al-Qaeda y con la entrada en el Estado Islámico, también lo que era en los albores, hablamos de la guerra en Afganistán, el principio de la idea de terrorismo yihadista ha evolucionado mucho, y parece que incluso los presupuestos ideológicos que guían la acción del terrorismo islamista hoy no necesariamente reflejan al 100% aquellos que movían la acción de los talibanes cuando la guerra de Afganistán, ¿no? De hecho, casi que ahí se iba entremezclando con una idea de liberación nacional del invasor
de paso infiel, mientras que ahora la cosa parece ser que casi ha invertido los términos, ¿no? Ahora lo primero es el problema del infiel, de la presencia en el mundo del infiel, ¿no? Y casi que parece a veces quedar en un segundo plano la necesidad de el control territorial sobre un espacio, ¿no? Y eso actualmente termina teniendo consecuencias sobre la letalidad de los ataques terroristas, que a veces su finalidad ideológica parece coincidir con su finalidad estratégica, ya que si el problema es la eliminación del infiel, no es que sea solo un elemento de terror. Entonces, yo no sé si quieres comentar algo de esto o te iba a comentar, como es tan agradable siempre conversar contigo, que justamente estoy viendo, y por eso lo traigo a colación, porque desde luego se lo recomiendo a los alumnos que tengan la posibilidad de hacerlo. En HBO, yo no sé si lo has visto, hay una serie ahora mismo sobre la historia de ETA, que es un ejemplo naturalmente autóctono, ¿no?, de terrorismo. Y yo no sé si quiere decir algo sobre... nos queda muy poco tiempo, un par de minutos, aunque si decides un poco más no pasa nada. No sé si quieras decir algo de esto de Al-Qaeda o algo de terrorismo autóctono. ¿Dónde colocamos a ETA? Yo te decía, la propia dinámica de las organizaciones a veces marca las oleadas y de repente el cambio de liderazgo en un movimiento terrorista, de repente la propia evolución de una organización a lo largo de varias décadas modifica su liderazgo, las personas que lo coordinan, genera determinados cambios que pueden ser muy profundos respecto incluso a su doctrina, a sus modus operandi, incluso a los objetivos que originalmente habían provocado esa movilización hacia o a través del camino de la violencia. Hablamos de que las tres primeras oleadas duraron en el tiempo aproximadamente entre 40 y 45 años. Llevamos desde los años 90, 30 y tantos años con el terrorismo yihadista y entrevemos que quizá podemos estar viendo ese cambio. Como decía Kaplan en este texto suyo, Terrorism Fifth Wave, nos propone esa posibilidad que tendría que ver con eso. Es decir, las organizaciones, como cualquier organización ordinaria, modifica su estilo, modifica su jerarquía, cambia sus objetivos, replanifica o redefine sus líneas de actuación. Y esto también puede significar el fin de una expresión concreta de terrorismo o su modificación hacia otra expresión, que es un poco el momento en el que podríamos estar. Respecto a ETA, desde luego surge dentro de la tercera oleada como el terrorismo de la nueva izquierda y surge con una idea en contra de la dictadura franquista, pero evoluciona con la transición y con la llegada de la democracia en España hacia otra cosa. Tiene que ver efectivamente con esa lucha, mezclaría los dos intentos, tendría algo que ver con el postcolonialismo anterior y con el nacionalismo anterior, pero por otro lado también tendría ese componente de ruptura del sistema, de modificación de la forma de vida a través de una ideología claramente marxista-leninista en origen. Y respecto a la serie, leí el libro Patria, pero no he visto aún la serie. He visto un poco y he leído el revuelo que ha generado por el cartel, por de repente determinado contenido, etcétera, pero no la he visto. O sea que quizá más adelante podamos hacer algunas si quieres. No, me refería, sí, tienes razón, sí, lo he dicho mal. Efectivamente, he leído también el libro de Patria, que también desde luego recomiendo. He visto la serie de Patria, pero me refería a otra que me he equivocado de plataforma, que está en Amazon, que es un documental más que una serie. Que también. Esta sí la he visto, yo no la vi en Amazon, yo la vi en Movistar, pero esta sí la he visto y es francamente recomendable. Eso iba a decir, pues me alegro de que coincidas conmigo, me parece muy bien. Todo centrado en los años de hierro, los años más duros de ETA, finales de los 70 y todos los 80. Sí, es una serie magnífica. Por eso, y entonces, claro, yo la recomiendo porque, claro, una de las cosas que he escuchado ayer, justamente el debate político, es que las nuevas generaciones, se quejaba uno de los tertulianos de ayer en un programa de radio que ahora no viene al caso mencionar, que las nuevas generaciones no saben quién era Miguel Ángel Blanco. Pues yo creo que es desde luego instructivo, sobre todo para los alumnos españoles, pero también para los no españoles que están estudiando esa asignatura, documentarse acerca de la historia reciente de este país. Claro, son dos enfoques diferentes. La una es documental, la otra es ficción. Las dos son hábiles y útiles para contar un poco esos años, pero esta a la que nos referimos, evidentemente, es súper recomendable.
Pues muchísimas gracias, Santiago. Ha sido, como siempre, súper interesante. Gracias por haber estado con nosotros. Seguro que los alumnos también te lo agradecen. Y sigo recomendando para el alumno que tenga, no sé si lo puedo hacer así, Santiago, si me dejas, pero para todo alumno que tiene algún interés y simplemente quiere alguna información y está pensando si cursar el máster en terrorismo, que se dirija perfectamente a Santiago Rubín, el coordinador. Estaremos encantados de solventar cualquier duda, contestar cualquier pregunta, lo que sea. Muchas gracias, Santiago. Muy amable. Muchas gracias, Giorgio. Buen día.